nacional. Ayer día negro en materia de letalidad para el país, 135 personas perdieron la vida, el peor dato desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Y en la política nacional, los diputados confrontados por los reajustes del presupuesto que tienen que pasar la siguiente semana, y también, bueno, el debate de redes sociales de ayer, el fallido nombramiento de Javier Lozano como vocero de la Coparmex. De esto y mucho más conversamos con los doctores Eduardo González y Jorge Rocha. Tendremos en cabina también la discusión precisamente de este tema. La propuesta de AMLO sobre el presupuesto rompe la división de poderes, es anticonstitucional, está pidiendo el presidente superpoderes que exceden a la democracia para enfrentar los retos económicos de la pandemia. Tendremos un debate entre legisladores federales. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Hemos decidido presentar los gráficos por estado de la República con las dos fuentes distintas y diferenciadas. La línea azul son los datos de la empresa Google, del sistema operativo, y la línea amarilla es de Twitter, que presenta el estado de Jalisco, que en ambas fuentes muestra un franco descenso en la movilidad ciudadana, tanto de Google como de Twitter. Al igual que el Estado de México, que está rayando el 50%, los invitamos a disminuir más la movilidad en el Estado de México. El corte hasta ayer por la tarde-noche a las 7 en la conferencia de prensa vespertina, 16,752 casos confirmados en nuestro país, 1,569 defunciones. En el caso de Jalisco, 387 casos, 316 fueron detectados por las instancias federales, 49 por la Universidad de Guadalajara en el programa Radar y 22 por laboratorios privados. Hasta el momento nos mantenemos, después de un par de días, sin ninguna defunción más, 25 en Jalisco. Y como escuchábamos, pues parece que estamos respetando mejor, de acuerdo a los parámetros y a los lineamientos de Google y de Twitter, que no es el universo total, pero de acuerdo a estos indicadores, en Jalisco empieza a respetarse mejor los días de confinamiento. Doctor Eduardo González, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Enrique, Lalo, y por supuesto a la gente que amablemente nos escucha. ¿Qué tal, Jorge? Oye, un día doloroso ayer a nivel nacional, Eduardo, 135 defunciones, y tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a esta información de aquí a algunos días de mayo, ¿no? Pues sí, incluso están diciendo que tal vez esto pudiera disminuir hasta entrando junio. Yo creo que estas cifras que hemos estado viviendo en otros países, pues iban a llegar obligadamente aquí con nosotros, y yo pienso que efectivamente vamos a empezar a tener mucho más defunciones, mayor número de casos detectados en los próximos días. Creo que esto responde, por lo que hemos podido ver en otros países, más bien a la dinámica propia de la pandemia y menos a estrategias un tanto fallidas de algunos estados nacionales, donde me parece que incluso donde se han hecho buenos trabajos, la pandemia ha seguido avanzando. Me parece, sí, que en nuestro país no es precisamente la mejor estrategia que se está viendo a nivel mundial, pero sí creo que las cifras que vamos a estar viendo en los próximos días pues van a responder más a la naturaleza de lo que estamos viviendo y un poco menos a
las políticas puestas en marcha. Jorge Rocha, ¿cómo ves? Los datos a nivel nacional pues son muy malos y en Jalisco nos mantenemos un incremento de casos, pero en materia de funciones ahí seguimos con las 25 de los últimos días. Sí, fíjate que abonando a lo que decía Eduardo, efectivamente, según las epidemiólogos y las estadísticas que nos han podido proporcionar, el pico de la pandemia lo vamos a tener en el fin de semana entre el 8 y el 10 de mayo. Eso significa que precisamente de aquí en adelante, en estos días, pues vamos a ver estos incrementos sustantivos si es que se cumple esta predicción. ¿Eso qué significa? Que los contagios se van a estar multiplicando de forma cada vez más amplia, y además las defunciones, que incluso ahora también algunos de los especialistas en el tema de lo que hablan es que lo que hay que monitorear de forma mucho más concienzuda ya no es tanto el número de contagios, sino el número de muertes, que sí. Ya llegamos a ese momento donde lo que hay que evitar a toda costa es que menos mexicanas y mexicanos pues sean o mueran a causa de esta enfermedad. Y por otro lado, sí, creo que en el caso de Jalisco efectivamente ha habido o se está viendo un buen desempeño, tanto en número de contagios como en número de muertes. Sí creo yo también, y al menos se percibe en la calle, que hay un nivel de confinamiento más alto que en días anteriores. Creo que eso también lo podemos percibir en los momentos en los que hemos podido salir a la calle, y eso pues, la verdad es que sí es una buena noticia, y al menos no ha habido ningún tipo de información que yo conozca, ni de familiares, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación, de que en este momento en el estado de Jalisco haya ningún tipo de saturación frente a este... No, estamos en 12% de capacidad hospitalaria. Que es decir, una muy buena tenemos noticia, ¿no? posibilidad de enfrentar tal vez el momento más duro con una red hospitalaria no tan saturada. Exacto, y además, bueno, la verdad es que aquí ya empezamos a ver las diferencias que hay entre estados en cuanto a infraestructura sanitaria, y efectivamente, a pesar de que en nuestro país, la verdad es que sabemos todos que tenemos un serio problema y un serio atraso en términos de infraestructura, al menos parecería que en Jalisco este retraso no es tan fuerte, no es tan grave, y por lo tanto nuestra capacidad de respuesta puede ser mejor. Digo, obviamente vienen tiempos difíciles, vienen tiempos aciagos. Por supuesto que también la otra pandemia, que es la que también se ha estado poniendo sobre la mesa, el asunto económico, pues ya empieza también a generar serios estragos en la sociedad. Pero bueno, por lo menos en Jalisco, digo, va un desempeño correcto desde mi particular punto de vista. A ver, nos dice Alberto Enrique, yo ando en la calle porque trabajo en una actividad esencial y hay muchísimo tráfico, nos dice cerca de Plaza Patria. Pues espero otra vez, siempre está este debate sobre si damos buenas noticias, después fomentamos cierta irresponsabilidad. Hay que seguir en casa, hay que tratar de salir lo menos posible. Estamos por enfrentar los días más críticos de la pandemia. Ahora, creo que estaremos de acuerdo, Jorge, Eduardo, que en Jalisco las cosas se han hecho razonablemente bien, se ha actuado bien con las pruebas, buena relación entre las universidades y el gobierno, la atención integral también relacionada con la psicología, el hecho de estar informando constantemente acerca del aislamiento, incluso yo diría incluir a los municipios y a la fuerza pública en el cumplimiento de la distancia social. Pero creo que una cosa es eso, evaluar y decir, bueno, se están haciendo bien las cosas en Jalisco y por lo tanto vemos buenos resultados. Pero creo que también hay un discurso del gobernador de estarse comparando, Jorge, Eduardo, permanentemente con la federación. Ayer puso un tuit en la tarde-noche donde decía: es un día triste para México, el gobierno de la República informa que hoy se suman 135 muertes que nos pesan. En un día, más de 5 veces las muertes que ha habido en nuestro estado en todo el mes. Yo creo, no sé qué opinen Eduardo, Jorge, pero que este tipo de mensajes en este momento son inapropiados, ¿no?
Sí, fíjate, Enrique, que hemos estado comentando aquí contigo en otras ocasiones que no solamente en Jalisco, sino en otros estados de la República y en otros espacios de grupos políticos, Sí. pareciera que las declaraciones que lanzan siempre van al final con un remate que a mí me parece en estos momentos sobra. Es decir, de acuerdo con el mensaje del gobernador de lamentar los decesos en el país, pero me parece que rematar el comentario diciendo, pero en Jalisco hacemos las cosas mejor, pero en Jalisco, yo creo que lo único que hace es abonar al enfrentamiento que hay entre su gobierno, el gobierno de la Federación, y a abonar a un ambiente de crispación y de encono que hay en muchos espacios de la República, aprovechando el asunto de la pandemia. Mientras, a mí me parece que mientras la urgencia sea la pandemia, incluso las respuestas de cualquiera de los bandos puede no ser tan violenta, pero estoy seguro que una vez que pase este problema de salud que tenemos, todos los bandos van a sacar pues el mayor arsenal político que tengan, legal o no, para... Y se vale, pero hay que salir primero, ¿no, Eduardo? Claro, es decir, primero hay que salir de esto. Y me parece que... Y ya después que la gente decida quién hizo bien las cosas y quién mal. Claro, pero en medio de la atención sanitaria, estar peleando y estarse comparando y diciendo, mi sistema de monitoreo es mejor que el tuyo, no, el mío, yo creo que lo único que hace es poner más tensión a la que ya de por sí estamos viviendo, y además me parece que desvía mucho la atención de la gente. Por ejemplo, en un asunto que ahorita mencionaba Jorge, que me parece que es muy importante, el número de infectados y el número de casos reportados era esperado que se presentara este incremento. Lo importante es que se presenten con un sistema hospitalario lo mejor posible, ¿sí?, para atender el número de casos y que no sean al mismo tiempo. Me parece que a veces la gente confunde y supone que con estas medidas el número de casos va a desaparecer, no se va a presentar, no va a haber decesos, cuando en realidad lo que están buscando los gobiernos es que se dosifique la llegada Totalmente de los pacientes a los hospitales. Bueno, esto me parece que es muchísimo más importante que andar diciendo que mi sistema de monitoreo es mejor que el sistema federal. O yo tengo menos muertes Sí, que todo el país, 5 claro, veces yo menos creo en que un eso día, cuando también el gobernador de Aguascalientes te puede decir, bueno, yo tengo 12 veces menos muertes que tú. claro. O Sí, sea, este ¿verdad? tipo de comparaciones, yo no sé a dónde van, No abonan no, nada. no sé a ver, yo sé que el gobernador Alfaro tiene aspiraciones, que quiere ser candidato a la presidencia, pero creo que este tipo de mensajes pueden incluso echar al traste, Jorge Rocha, con algunas cosas que se han hecho bien en el día a día en Jalisco. Sí, a ver, mira, lo que yo digo que sí se vale es que el gobernador pueda decir mejoramos el aislamiento social. Lo que sí el gobernador puede decir es hay una estrategia interesante en Jalisco sin hambre. Lo que el gobernador creo que sí puede decir es efectivamente hoy no tuvimos ningún deceso en Jalisco. O sea, ese tipo de cosas que alientan al ánimo social me parece que Totalmente. son completamente razonables que un gobernador las diga, y además sí, digo, si lo hace bien hay que cacaraquearlo, digo, eso es parte de la vida pública, Política. pero efectivamente, y como completamente de acuerdo con ustedes dos, esta parte de estar contrastando todo el tiempo es la que no abona, porque además esto genera un enrarecimiento social, que además, ojo, la otra parte es que la gente, la verdad es que no pela este tipo de cosas, ¿eh? Las encuestas que hemos estado viendo en los últimos días sobre la percepción del desempeño gubernamental frente al tema de la pandemia no hace diferenciaciones, ¿eh? O sea, hoy por hoy, la encuesta que ya comentábamos en otros espacios, Enrique y yo, sobre Buendía y Laredo, la gente está calificando tan positivamente lo que está haciendo López Obrador como lo que está haciendo Alfaro o los gobernadores en Jalisco. Entonces,
la gente no hace esas diferencias, y el problema de la comparación es que entramos en una dinámica, me parece muy insana socialmente, de competencia político-electoral, que hoy por hoy la verdad es que es completamente innecesaria. Y efectivamente, si Enrique Alfaro en algún momento llega a aspirar a la candidatura presidencial, todavía estamos a 4 años de ese proceso. Es decir, estamos demasiado lejos de ese momento político. Faltan otras crisis. Así es. Faltan otras crisis por llevar, lamentablemente. Vamos al corte, seguimos un ratito más dialogando con Jorge Rocha y Eduardo González. Y más adelante, el presidente está pidiendo no superpoderes. Esto así lo titulaba Reforma estos días, que son superpoderes en donde, digamos, se diluye de golpe el papel del Congreso, se diluye de golpe la división de poderes, e incluso hay críticas a la propuesta al interior de Morena. Por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que declaró que le parece anticonstitucional. Vamos al corte y seguimos hablando de este y más temas. El WhatsApp, recuerda, escríbenos 33 18 80 76 41. Mantenga. Con 22 minutos esta semana, el gobernador Enrique Alfaro esbozó una fecha que puede ser el 15 de mayo para comenzar el desconfinamiento. Si los datos siguen como hasta hoy, si en Jalisco no sube ni la presión hospitalaria, ni los fallecidos, ni el número de contagios, si se pueden de alguna forma controlar. Y yo siento, Eduardo González, que esta fecha como que tranquilizó a muchas personas, como diciendo, hay una luz al final del túnel, porque teníamos mucha incertidumbre de hasta dónde se podía extender el confinamiento. Todavía no es una realidad que a partir del 15 de mayo podamos salir, pero al menos ya hay digamos, un horizonte temporal para comenzar a regresar a esta, ¿cómo diríamos, Eduardo? Nueva normalidad, ¿no? Pues sí, tendría que ser nueva normalidad. Me parece que aquí el único asterisco que yo le pondría es que este dato del 15 de mayo se cruza en contraposición a lo que se viene proyectando como el mayor momento, o el momento más crítico que vamos a tener, que es justamente de ahí a finales del mes y principios de junio, con el número de casos. Sin embargo, si nosotros revisamos más o menos la periodicidad que se aplicó para ir reabriendo algunos espacios en países de Europa, incluso lo que hoy se está diciendo en Estados Unidos, pues me parece que no es tan descabellado proyectar que a la vuelta de unos 20 días, a partir de hoy, estemos más o menos ya reabriendo, medio subiendo la cortina de las actividades económicas en Jalisco. Creo que sí es quizá lo que vamos a ver, una apertura pues con bastantes restricciones todavía, y no de todos los espacios, de todos los sectores, de tal manera que podamos comenzar a salir ya de manera pues cotidiana. Hay que tomar en cuenta que la misma Secretaría de Educación, aunque ha ido y ha vuelto con sus fechas, está también proyectando que para principios de junio ya los chamacos puedan regresar a la escuela, junio y parte de julio, porque esto también me parece que pues de alguna manera va a ir reactivando poco a poco varios sectores de la economía que por momentos parece olvidados. Hay gente que yo he escuchado que comentan, bueno, si ya no fueron los chamacos a la escuela, que terminen así y hasta septiembre regresen. Me parece que el golpe a la economía en torno a la actividad escolar es muy fuerte. Entonces, si podemos sacarlos durante junio y parte de julio, yo creo que eso va a ayudar a el desarrollo y el crecimiento económico del segundo semestre del año. Ahora, retomando lo que dice Eduardo González, a ver, el asunto es qué sectores tienen que salir primero, qué sectores después. Hay distintos modelos, no todos los países están siguiendo un modelo único. Por ejemplo, Alemania prácticamente da el ciclo escolar por terminado,
los chavitos no van a volver a las escuelas alemanas hasta septiembre. En Francia, por el contrario, los primeros que regresan precisamente para el asunto de los padres que se puedan reintegrar al mercado laboral son las y los estudiantes. El asunto, y lo decía, creo que claramente el otro día que platicamos con Claudia Limón, maestra de secundaria, Jorge, es que no sé si tenemos la infraestructura necesaria para evitar grandes picos de contagios. Por ejemplo, en el tema educativo, pues no vivimos en Noruega, es decir, aquí los salones, los grupos que tienen que llevarlas y los maestros son de 50, 55 niños, no son 10 o 11. Entonces, creo que sí tiene que haber un análisis muy cuidadoso de parte del gobierno del estado para saber qué tipo de sectores empiezan a salir, qué actividades retomamos y cuáles tendrán que seguir en enfriamiento durante un buen tiempo. Sí, fíjate, Enrique, al respecto, bueno, recordar también que el gobierno federal precisamente había puesto la fecha del 17 de mayo también como una posible inicio de regreso de actividades en las zonas que tuvieran menor contagio, ¿sí? Exacto. Entonces también, eso también ya se había dicho, es decir, entre estas fechas de mediados de mayo, 15, 17 de mayo, efectivamente va a haber evaluaciones, tanto a niveles estatales como federales, para ver en dónde se puede regresar, y eso fundamentalmente está ligado al asunto de qué tanto se ha extendido los contagios y, o por supuesto, los fallecimientos en lugares, ¿no? Porque sí podemos decir que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, sí hay una buena cantidad de municipios donde no hay ni contagios ni Esos fallecimientos, pueden volver, afortunadamente, ¿no? Entonces, podrían volver. Ahora, a mí me parece que sí. pero sin que llegue, perdón Jorge, nadie de fuera del municipio. Uh-huh. Así es. Porque Claro, después, si tú abres un municipio que no tiene casi contagios, pero dejas que ingresen personas de muchísimos otros municipios, pues sí. puede ser que tengas un rebrote en estos municipios. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista económico, territorial, de las familias, el gabinete de Alfaro tiene que hacer un análisis muy a conciencia, porque lo peor que nos podría llegar a pasar es que salgamos y en 15, 20 días, Jorge, después nos digan, oigan, ¿saben qué? De regreso. No, por supuesto. A ver, yo creo, y estoy, bueno, también hay una presión muy importante del sector empresarial a empezar a abrir algunas actividades, también eso hay que decirlo. Eso lo hemos estado viendo en medios de comunicación locales y estatales, de esta fuerte insistencia de empezar a abrir. Entonces yo sí creo que hay sectores, me parece que hay sectores productivos que son los primeros que van a empezar a abrir. Estoy hablando de reactivar el tema de construcción, obviamente todo el asunto que tiene que ver con fábricas no ligadas a actividades esenciales, por supuesto que todos los temas ligados a cuestiones energéticas, es decir, me parece que todo eso que tiene que ver con sector secundario y además, bueno, obviamente actividades de producción agrícola, las que se hayan parado, porque hay algunas que sí pararon y otras no, pero este tipo de actividades son las que yo creo que se va a estimar el regreso, donde efectivamente tendrá que haber una aplicación muy estricta de las medidas de sana distancia y demás, porque eso efectivamente no va a parar. Yo sí creo que el sector educativo es de los últimos que se va a reactivar. Sí. Me parece, porque precisamente hay per se aglomeración de personas, sin duda, entonces, y ya lo que tiene que ver con temas artísticos, culturales y de turismo, son los que creo que se van a ir hasta el final de la pandemia, es decir, estaremos recuperando la actividad turística, que por ejemplo para el caso de Jalisco es fundamental. Yo creo que eso se va a recuperar hasta el mes de julio. No sé, Jorge, yo que después, ¿eh? Sí, probable, digo. Porque los vuelos, la gente no quiere salir de sus países, claro, no se quiere mover. Por supuesto, y habrá que ver cómo. Yo creo que es de los sectores, perdón Jorge, que se va a ver más golpeado a largo plazo, el turista. No, claro, no, y todo el año, seguramente. Todo el año. Por lo pronto, digo, sí creo que son de los que van a abrir hasta el final. Digo, uno lo podrá ir viendo, pero por supuesto que la apertura tendrá que ir ligada, vuelvo a repetir, a la aplicación estricta de las medidas sanitarias, filtros sanitarios, sana distancia, incluso cuestiones de rolar turnos, es decir, allá hay ya muchas estrategias que algunas empresas han implementado, ¿no? Pero el plan de regreso sí tiene que estar clarísimo, porque no nos podría pasar lo que ya sucedió en varios estados y en el país, de
que nadie, aquí hay gente que se pregunta, bueno, yo puedo abrir o no puedo abrir. Eso tiene que estar perfectamente delimitado. Eduardo González, ¿son superpoderes los que pide el presidente de la República? Hoy titula Reforma, se unen partidos, no al superpoder. Bueno, yo creo que el debate de fondo es si ante esta emergencia, si se declara emergencia, el presidente puede hacer un uso más discrecional de los recursos, no tener que pasar por el Congreso cada vez que necesita un ajuste presupuestal. El tema es, pues de pronto se conceden superpoderes, por llamarlos así, y ya después los gobernantes no los quieren soltar, ¿eh? Sí, yo creo que a esa cabeza del Reforma, en una de esas, el presidente le contesta, pues que no los tengo. Yo creo que pues lo que está buscando, en todo caso, es alguna cuestión más bien legal que le dé esa figura a un poder que es evidente que tiene y que también escudándose pues un poco o un mucho en situaciones como la que estamos viviendo, pues busca de qué manera lo sigue ejerciendo y sigue controlando. A mí me parece, yo no tengo duda que las riendas de la República en este momento están siendo conducidas pues prácticamente por el presidente de la República. Él es el que diseña los programas, los proyectos de rescate, a quién se le apoya, a quién no, qué se suspende, qué se mantiene. Y en este asunto del presupuesto y de la reasignación de presupuestos, yo estoy totalmente convencido que simplemente es un asunto de ver qué tanto pueden ganar el legislativo al ceder a las presiones del presidente, pero que al final del día terminarán por ir con él a querer o no. Y lo mismo está pasando, y seguro ese será el desenlace, con los enfrentamientos que está habiendo con personajes de Morena directamente con el presidente. A mí también me parece que detrás de esto está ya habiendo en Morena pues un estira y afloja importante por la obtención de candidaturas para la elección del próximo año. Ya. Un problema con la aplicación. Ahí está el doctor Jorge Rocha, Eduardo González. Sí. Jorge, sobre el tema de los superpoderes. Bueno, Eduardo González, gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo. Gracias, y gracias al doctor Jorge Rocha. Pausa al córtico, regresemos, enlazamos de nuevo con diputados. 9 de la mañana con 38 minutos. Tuvimos en el segmento pasado al final una fallita con la aplicación. Una disculpa, a veces la tecnología nos juega una mala pasada, pero ya estamos aquí. Estamos recibiendo todos tus mensajes. Ahorita, después de platicar con diputadas y diputados, ya tendremos posibilidad de analizarlos. Algunos que están a favor de volver el 15, no, acerca de la polarización entre gobierno del Estado y federal. Le daremos lectura con mucho gusto. Verónica Juárez, diputada federal del PRD, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Verónica. Alberto Villa, diputado federal de Morena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Enrique, compañera Vero, todo tu auditorio, un saludo. Verónica, ¿son superpoderes los que pide el presidente? ¿Cómo juzgas esta propuesta, digamos, de redefinición presupuestal? Mira, también saludo con mucho afecto a mi compañero Alberto Villa. Comentarte que esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo, sin lugar a dudas, es una iniciativa inconstitucional al tratar de modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Me parece que violenta el pacto federal y la división de poderes.
Es una iniciativa que desde el PRD la hemos calificado de autocrática al querer restarle facultades exclusivas a la Cámara de Diputados. Me parece que concentra el poder de definir y de reasignar lo que ya aprobamos las diputadas y diputados en una sola persona llamada Andrés Manuel López Obrador, que es quien ha enviado esta iniciativa a la Cámara de Diputados. Para que lo entienda la ciudadanía, Verónica, si se aprueba, ¿qué significaría? Es decir, que el presidente puede hacer qué cosas. El presidente podría hacer lo que él quiera con el presupuesto. Lo que sea. Reasignar todos los recursos. Él se dice que se hará en proyectos prioritarios y lo prioritario pues solamente está en su cabeza del presidente. O sea, podría agarrar dinero de educación y mandarlo a otro lugar. Y mandarlo al Tren Maya, por ejemplo. Pudiera reasignar cualquier recurso de cualquier sector para enviarlo a donde él considere que es lo prioritario. Alberto Villa, ¿esto es verdad? Ok, mira, yo te doy mi opinión. Yo no creo que haya un atropello a la Cámara así de manera deliberada. Sin embargo, sí creo que hay que hacer ciertos ajustes a la iniciativa, bien claros, bien concisos. Por ejemplo, poner plazos claros y concisos de fecha de inicio y terminación. Además de definir de manera clara también el concepto de emergencia económica, que es en lo que se basa esta iniciativa. Y aclarando esos puntos, yo creo que, por ejemplo, ya podríamos quitar del tema que el presidente tiene superpoderes. Recordar que, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo actualmente, no me dejarán mentir, es algo que creo que nunca se había visto. Nunca. También recordar, por ejemplo, que hay que decir las cosas como son, ¿no? En administraciones pasadas hacían un trámite el poder de asignar presupuesto a su gusto y realmente nunca nos decían cómo. Ahora, sí, pero ya en diputado. estos momentos, Sí, la ley Verónica, es muy escucha. clara y fija algunos supuestos. Por ejemplo, ya el artículo 21 establece que ante la caída de los ingresos por impuestos mayor al 3%, ya está previsto en la ley que él tiene que informar a la Cámara de Diputados y se tiene que decir cómo se orientaría el presupuesto, y a partir de ello también la Cámara de Diputados podría dar una opinión. Lo que es cierto es que la iniciativa que conocemos hasta este momento, en verdad, le daría todos los poderes al presidente. Dice que para emergencias económicas, y efectivamente en la iniciativa no se dice cuándo es una emergencia económica, lo cual él lo pudiera decretar sabiendo cómo está actuando a través de decretos cuando él considere. No se establece cuáles serían los lineamientos o los mecanismos que tendría la Secretaría de Hacienda para establecerlo, y a final de cuentas nos parece que sin claridad, cuando no hay claridad en la ley, pues podrá ser lo que se quisiera. Esa es la iniciativa que conocemos ahora. Podría tener modificaciones seguramente, pero en tanto esto que ya tenemos en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, que pretende quitarle facultades al Poder Legislativo, restarle facultades a un poder ante otro poder, cuando finalmente la Cámara de Diputados tiene esta exclusividad de definir el presupuesto. Y es verdad, el presidente ahora, por ejemplo, puede ya el reasignar presupuestos, así lo ha estado haciendo, hombre. Entonces, ¿para qué una iniciativa que viene a lastimar al Poder Legislativo? Y digo yo que también a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque no hay claridad hacia dónde podría definir esas prioridades el presidente, como Diputado. ahora ha quedado claro. Diputado, adelante. Sí, bueno, yo coincido, ¿no? A final de cuentas hay una frase que podríamos dejar sobre la mesa. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Lo acaba de decir mi compañera Vero, efectivamente hay una propuesta ya sobre la mesa, ya todos la tenemos, todos la hemos visto, y precisamente a raíz de eso es donde todos y cada uno de los 500 diputados pues pueden proponer, podemos decir esto sí, esto no, como bancada en general podemos ver cuál es el papel que vamos a tomar, y sí te puedo decir que desde la bancada de Morena vamos a tomar este tema muy en serio y hacerlo de manera responsable. Pero entonces, como viene del Ejecutivo, diputado Alberto Villa, diputado de Morena, no lo van a aprobar. Es decir, la idea es cambiar la iniciativa, definir muy bien qué es emergencia económica, cuándo empieza, cuándo acaba. Es decir, este primer saque no va a pasar. Bueno,
de manera, yo te puedo hablar por mí, yo leí la iniciativa, me queda muy claro eso que tú acabas de decir, lo que yo comentaba al inicio, la idea desde mi punto de vista, creo que hay que hacerle ciertas correcciones, los temas que tú manejabas, tiempos, fechas, definiciones bien claras y bien concisas, para que esto además, efectivamente, no sea dar un superpoder. Recordar que, por ejemplo, hoy en día nosotros somos mayoría en el Congreso, sí, el presidente es emanado de Morena también, pero en cualquier otro momento de la historia va a poder cambiar esto y la ley va a estar tal cual. Entonces, es a raíz de eso que hay que tomar, yo creo, decisiones importantes, sí, decisiones responsables, de manera que este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy puedan ser llevadas a cabo de una manera más responsable en cuestión del presupuesto, pero también no verlo como un ejercicio de superpoderes a una persona. ¿Cuál sería, Verónica Juárez, la propuesta que haces como coordinadora de los diputados del PRD? Porque sabemos que es necesario que el presidente, que el jefe del Ejecutivo tenga algún margen de maniobra, porque vamos a enfrentar momentos muy complejos, e ir al Congreso cada vez que se necesita hacer un cambio presupuestal, pues hace incluso que haya mayor impacto en la vida de los ciudadanos, en la salud, en la educación, en las transferencias monetarias. ¿Cuál sería la propuesta del PRD en este contexto? Mira, a nosotros nos parece que por lo pronto esta reforma es innecesaria. Ya la ley prevé precisamente lo que te comentaba, que cuando hay una baja en los ingresos del 3%, el presidente envía a la Cámara de Diputados una nueva propuesta de reasignación para la discusión en la Cámara de Diputados y de manera muy clara se establece cómo lo debe de hacer. Me parece que esa previsión ya la tenemos en la Cámara de Diputados. Y en todo caso lo que nos preocupa es la actitud que ha tenido el presidente de la República. Mira, primero nos dice: vamos a presentar una serie de medidas económicas ante esta emergencia que nos encontramos. Luego las decreta y en el propio decreto establece y de manera y enviaré una iniciativa a la Cámara de Diputados para que inmediatamente me apruebe una iniciativa, es decir, de cómo ve el presidente al Poder Legislativo. Primero hace una serie de acciones y luego dice, y me lo aprueban. Eso de por sí ya me parece complicado. Y luego, al menos con lo que conocemos hasta ahorita, pareciera que lo único que busca es la concentración y el abuso del poder, en lo cual nos hemos manifestado en contra. Nos parece innecesaria esta iniciativa. Ojalá y fuéramos a discutir otras iniciativas que verdaderamente y de manera muy clara estaríamos con ellas enfrentando el problema de la crisis sanitaria y de la crisis económica en la que nos encontramos, y no solamente el querer tener una facultad que finalmente vulneraría la división de poderes. En ese sentido, nosotros creemos inclusive que en el marco del contexto en el que nos encontramos, en donde estamos a punto de entrar a la fase 3 en los próximos días, y solamente ir a la Cámara de Diputados y luego, como también es facultad del Senado revisarla, ir solamente a eso, en verdad nos parece que la emergencia nos llama a otra cosa y no solamente ir a discutir lo que el presidente defina, y en este caso restarle poder al Poder Legislativo. Diputado Alberto Villa, ¿algo que quieras responder antes de despedirnos? No, básicamente coincido, repito, con alguna de las cosas que dice mi compañera Vero. Decirte, por ejemplo, que en la misma bancada de Morena existen opiniones muy plurales, han sido públicas, es algo que todo el mundo hemos visto, hemos comentado, pero que yo creo que en esta etapa de crisis lo que tenemos que hacer es unirnos, o sea, a final de cuentas ver que es indispensable hacer este tipo de actividades. Si me preguntas a mí de manera personal, oye Alberto, ¿tú qué opinas de que tienes que viajar a México? A lo mejor te diría, pues es peligroso por la situación, pero también me queda muy claro que es parte de mis responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, como los doctores que muy valientemente están en hospitales, como seguridad pública que está tratando de cuidarnos en las calles, pues a nosotros nos toca legislar. Y si en este momento toca ir a México, pues tendríamos que hacerlo. Diputada Vero Juárez, diputado Alberto Villa, gracias. Y en el momento que sea necesario estaremos atentos, pero nunca para restarle facultades al Poder Legislativo. Vayamos a legislar por lo que realmente le interesa a la gente. Diputada, diputado, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Saludos.
Saludos. 9:49 a.m. Al corte hay muchísima participación. Cuando regresamos, conversamos sobre tus mensajes. 29 de abril, mañana es Día de las Niñas y los Niños, y 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Paradójico Día Internacional del Trabajo, con el trabajo totalmente transformado, y creo que habrá debates interesantes que tendremos el viernes aquí en Cara a Cara. Terminación 4629, muy buenos días, disculpen, yo tengo un negocio de venta de pinturas automotrices, ¿debo cerrar? ¿O dónde me puedo informar? Debes cerrar, no es actividad primordial, de acuerdo a lo que determinó el gobierno del Estado. Quienes pueden del negocio de los automóviles, quienes pueden seguir abiertos son talleres en específico vinculados a las agencias, hasta donde nos dieron información, pero de todos modos consultamos tu caso en específico. Desde lo que yo puedo saber, no es una actividad esencial. Joel, vine a Mazamitla por cuestión de trabajo, me piden que deje mi IFE y vuelva a salir por él en la única entrada y salida, no hay problema, lo hago. Pero muy blindado y toda su gente en el pueblo, la mayoría sin cubrebocas. Primero eduquen a su gente, mi nombre es Joel Rodríguez. Sí, pero a ver, debes de entender, Joel, y deberían todos tener cubrebocas en Mazamitla, por supuesto, porque aparte es una disposición oficial que hace el gobierno de Jalisco, pero debes entender que muchos municipios turísticos han tenido que blindarse porque si llega un brote, no tienen la capacidad hospitalaria para poderlo atender. Una cosa es la realidad que nosotros enfrentamos en la zona metropolitana de Guadalajara y otra es la realidad que se vive en algunos municipios. Y bueno, los tapatíos vamos, aquí hay niveles más altos de contagio, vamos a Mazamitla, a Tapalpa, a Tequila, a Chapala y generamos focos de contagio que son indeseables. Esperemos que este tipo de restricciones a la movilidad se vayan diluyendo con el paso de los días. Gracias por sus comentarios. A ver, nos dice Adriana, ¿no, Enrique? Eso de que los grupos eran de 50 antes, es algo de antes, actualmente los grupos no llegan a 30 niños. Yo digo, Adriana, no soy, tal vez tú sí lo eres, profesor de primaria, incluso yo tengo a mi hija en kinder todavía, no enfrenta este número de personas, pero platicamos con Claudia Limón, especialista en educación, da clases en secundarias, y nos dijo que en muchas secundarias de Jalisco se llegan a grupos de 50. Lo que digo es que sí necesitamos sana distancia, sí necesitamos que se cumplan con ciertos elementos de higiene y de salud. Es difícil que se cumplan en las condiciones actuales de las escuelas, porque uno diría, bueno, está bien, los niños y las niñas no tienen los problemas de contagio ni de mortalidad que pueden llegar a tener los adultos mayores. Pero el problema es que después esas niñas y esos niños en la nueva normalidad, que mejor no hay que llamarle así, yo también he caído en eso, hay que llamarle la nueva anormalidad porque va a ser una realidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, pues después estos niños van con sus abuelos y los niños, es cierto, no tienen, muchas veces reciben el virus, lo procesan, ni siquiera se enferman y se vuelven inmunes. Pero también son muy contagiosos, entonces después van con sus abuelos, con personas, y ahí puede haber un problema en términos del brote. Por lo tanto, hay que ver todos los escenarios. Y saber, es una irresponsabilidad regresar en junio a clases, importa más el dinero que la salud de los niños. Yo también creo, ojalá que sea el último nivel, y eso que tal vez para los padres de familia, para las madres, lo que necesitamos es pues posibilidad también de reintegrarnos de forma adecuada al mercado laboral y que existan escuelas, guarderías, todo para poder dejar a nuestros niños, pero siempre lo tenemos que hacer desde un punto de vista donde la salud es lo más importante. Imaginemos que en mes y medio nos dicen, ¿saben qué? Hay un brote, tenemos que regresar. El efecto sobre nuestras vidas, sobre la economía sería tremendo. Yo sé que un plan de desconfinamiento es ensayo y error, que nadie tiene la prueba mágica, que los países debaten en torno a cuál es el mejor de los planes, pero sí hay que hacerlo pensando muy bien en la realidad local. Miguel, a mí me parece que sí se ha utilizado la crisis para dar golpeteo político y creo que está de más. Lo realmente importante es evitar muertes y estar atento a los contagios. Vamos bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es lo fundamental. Hola, buen día, excelente programa. En mi opinión particular, no está mal el mensaje del gobernador del estado de Jalisco, es un claro mensaje al pueblo mexicano de que aquí en Jalisco sí estamos haciendo mejor las cosas que con el pseudo presidente que desgraciadamente tenemos. Se puede mandar un mensaje de que el modelo de Jalisco está dando resultados sin hacer esas comparaciones dolorosas desde mi punto de vista. Ya llegará tiempo de comparar
y por lo tanto definir quién tomó las decisiones adecuadas y quién no. Leonardo, buen día, Enrique. La ambición de Alfaro es mucha, pero su actuar le bloquea cualquier probabilidad de llegar a algo más, que aproveche la gran oportunidad que ahora tiene para llenarse los bolsillos. Dice, bueno, esperemos que no aproveche ninguna oportunidad relacionada con esos temas. Nos vamos, mañana hablamos con el secretario de Salud, también con Virginia Romero de la Coparmex. Muchos temas para analizar. Me preguntan por Javier Lozano. Ahí está una entrevista que me hizo, sin embargo, donde está mi opinión. Pero mañana también lo comentamos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana jueves a las 9.